Garnier de George Sand. Hay pocos rasgos en la historia de los pueblos y en las revoluciones de los imperios que puedan servir de materia a más observaciones filosóficas y psicológicas que la manera en la que mi amigo Garnier se convirtió en el amante de su querida. Mi amigo Garnier es un hombre probo y suave, de costumbres puras, moderado en política, lleno de ideas nuevas y de respeto por las conveniencias. Es un chico tan ordenado que no habla jamás de sus deudas, nada fanfarrón ni peleador, incapaz de pegarle a su doméstico si tuviese uno, conservando sin embargo un justo orgullo. Su extrema limpieza y la suavidad de sus maneras fueron siempre suficientes en el pequeño círculo en que vive para hacerle perdonar cierta inclinación por la escuela satánica. Sin embargo, no creo que alguna vez se haya considerado absolutamente Lord Byron, pero es necesario tan poco que no vale la pena hablar de ello, y la cosa es además tan simple y común para tantas personas que no veo por qué él habría tenido la modestia de privarse de ello. Hoy es muy fácil ser Lord Byron, pero muy difícil no serlo. No hablo de los escritores, para quienes abstenerse es imposible. La razón es fácil de concebir porque no sabríamos hacer un libro sin que los periódicos hablen de ello, y tampoco podrían hablar sin mencionar a Byron. Su nombre se encuentra en todos los artículos literarios impresos desde 1826. Pero para no hablar solo de la vida privada, esta clase de personaje indispensable en las camarillas se propaga día a día en todos los rangos de la sociedad. Es cierto que el dandismo ha comenzado en Inglaterra para exigir cumplir este papel, se cojeaba de una manera bastante marcada, pero hoy tenemos ideas más tolerantes a este respecto. Solo tenemos que reconocer la vocación, y en el caso que ella fuera débil, un valet bien entrenado debe, entregándole sus guantes y bastón, añadir con respeto, y que el señor tenga la bondad de recordar que imita a Byron. Garnier, según sus facultades, había hecho a todo eso algunas pequeñas modificaciones. La tranquilidad de sus ocupaciones y el alejamiento de su barrio no le permitían despreciar a los hombres. Yo dije, además, que él tenía pocas deudas, no hacía versos y detestaba los osos y las gallinetas. Otra cosa importante, él no tenía amante, nada de gastritis y solo un vestido. En una palabra, no tenía nada más en común con el noble lord que los brazos y las piernas. Todavía no puedo hablar que de una sola, siendo Garnier de una construcción ordinaria y muy firme sobre sus dos largos pies. De todos modos, la suerte había reservado a esta buena criatura uno de los golpes más terribles. Dos incidentes de poca importancia determinaron el episodio más crítico de su vida. Los que leerán esta historia verán que él nació para justificar dos proverbios opuestos el uno al otro, y no se asombrarán porque todos los proverbios tienen su contrario, y la sabiduría de las naciones siempre se arregla cuando se la consulta para responder sí o no a la vez, como por ejemplo, quien no arriesga nada no tiene nada. Todo llega a quien espera. Bien superior en ello a los oráculos antiguos que no respondían jamás ni sí ni no. Cierto día, de un invierno riguroso, Garnier, tristemente apoyado en su estufa apagada, reflexionaba en cosas mundanas. Miraba su suministro de troncos, sus libros, su mesa de noche, su vela y su vestido verde, y se decía, sacudiendo la cabeza, que eso no era la verdadera felicidad. Esta disposición, debemos admitir, era mezquina. Sus libros estaban negros y ahumados, la vela terminándose y el vestido verde entrañable. Si usted lo hubiese visto extendido en esa silla medio rota, con esos pliegues miserables y ese aire de bonomía, el vestido de fiesta, el estandarte del domingo, con esas bocamangas destrozadas y el cuello que le habría hecho llorar. No es que Garnier no tuviera el alma bien ubicada, no se enceguecía por nada y no daba a un sastre más respeto del que debía. Pero sí es cierto que todo hombre tiene malos días. ¿No es cierto también que la pobreza no los suaviza? La melancolía que se desliza en los palacios bajo la forma de un melón mal digerido o de una novela nueva, dicen que es tan real como la que habita el techo de un pobre diablo bajo la forma de una memoria de lavandera o un botón de menos en un único vestido. Eso no es ni justo ni caritativo. Para los ricos, la tristeza es solo la hermana del aburrimiento.
A veces entra por los balcones entreabiertos para atravesar como un hilo las largas galerías. Se aferra un momento a los paneles tallados y a los ángulos de los cuadros góticos. Después, el ladrón de un perro y el perfume de una taza de té la echan y disipan en el aire. Pero ella extiende en las buhardillas de la puerta a la ventana su larga tela de araña. Débiles rayos de sol apenas deslizan y se hacen día entre sus gruesas redes. Un insecto baila ahí en medio de una corriente de polvo, mientras que el monstruo de patas peludas se aferra y se cuelga en todas direcciones. Garnier abrió su ventana. Desafortunadamente, qué frío hacía. Como si hay bellos fríos cuando contamos los troncos. El sol estaba sin nubes, la tierra seca y neta como un plato de estaño. Los coches iban y venían, y él también amaba la vida, y estaba abonado a una sala de lectura. Y estaba lleno de deseos, de savia y de fermentación como un drama moderno. Y también veía pasar en sueños legiones de frágiles jovencitas armadas de seres angelicales y andaluzas despeinadas. Él también comprendía profundamente la Edad Media y era también el hombre de su tiempo, la expresión del siglo como un nuevo prefacio, y también estuvo aliado a los italianos el día anterior. Había visto allí un ángel de luz con vestido naranja. Eso es lo que molestaba a Garnier. Oh, si en esta hora de angustia hubiese tenido un coche con descuento, habría ido al bosque de Boulogne y habría buscado, entre la multitud abigarrada y brillante, la multitud de mil cabezas, el vestido naranja de su belleza. Oh, si hubiese tenido un correo español de salvaje melena larga y afilada como de seda, con pie sonoro y ojo sangriento. Si hubiese tenido un trineo ruso con sus campanas de plata y sus mulas saltadoras bajo los penachos de púrpura, una góndola veneciana con su fayot en su cabeza de cisne y sus dos remos azules como dos alas palpitantes. Oh, si él hubiese tenido un dromedario egipcio, un reno lapón, un elefante siamés. Oh, si él hubiese tenido 100 escudos. Condenación. Todos los días la misma cena, la misma estufa, el mismo vestido verde. ¿La vida es entonces tan dulce? El suicidio no es una de las necesidades del siglo, una de las consecuencias de la literatura. Garnier miraba torcido un arma colgada a su muro, un arma sin piedra, incapaz de dañar a nadie. Oscuro y fiel amigo, gritó el joven. ¿Qué encierras en tus entrañas de hierro? ¿Cuál secreto misterioso de duda y terror dirás a la oreja del hombre lo suficientemente osado para ponerte en su delgada sien? ¿Cuál verdad terrible saldrá en el estallido de tu vieja batería ennegrecida por el humo? Ay, parecía responder modestamente la pobre arma sin amargura, ya no tengo resorte y tú mismo no tienes pólvora. Una detonación funesta, si me vuelves contra ti, anunciaría el instante de mi propia muerte, y no de la tuya. Los fragmentos que recibirías en la nariz y en los ojos serían las únicas marcas que podría dejarte de mis largos y crueles servicios. ¿No es algo horrible esa influencia de una cita? Cuando pienso que el 1 del mes Garnier revoloteaba sobre los prados esmaltados, parecido a una pastora de los campos. Las rosetas de sus escarpines estaban húmedas de rocío y lágrimas suaves vagaban por sus ojos. ¿Y quién entonces le da el brazo? ¿Qué importa? Bueno, sí, ella era costurera. Oh soledad de Meudon, oh disfrute del pobre, el que no los ha conocido no ha reído ni llorado. Garnier tomó entonces su violín y comenzó a frotarse las manos. Tocó di tanti palpiti. Un organillo que pasaba por la calle hizo oír enseguida el coro de los montañeses de la Dama Blanca. Una modistilla salió a su ventana. El sonido de un cuerno de caza salió del entresuelo de un mercader de vino e hizo emitir a un perrito los más espantosos gemidos. Garnier se sintió inundado del sentimiento de la armonía y un torrente de lágrimas estaba a punto de aliviarlo cuando alguien tiró del cordón del timbre. Un criado con livrea apareció en la puerta y Garnier lo reconoció. Era el joven 3 Estrellas, su amigo de infancia y camarada de colegio. A menudo el equipaje ruidoso del hombre de placer se había detenido en la puerta del modesto estudiante. A menudo Garnier,
Rasando las tiendas de puntillas como una golondrina en tiempo de lluvia, había ido al espléndido hotel del padre de 3 estrellas, después de haber levantado ligeramente el martillo recién barnizado, con las puntas de sus guantes mantequilla fresca. Sus medias de seda moteadas con estiércol se habían hundido con unción en la suave lana de los tapices. A menudo inundado de vino, Garnier había pasado buenas horas en el ruido de vasos y platos, y a veces al postre, los codos sobre la mesa, había desenterrado la anécdota concisa cuyo rasgo, un poco satánico, alegraba el noble hogar, jamás la figura huesuda y aturdida del lacayo que venía de llamar. Se había presentado delante de él en un momento más oportuno. Una carta se abrió pronto. He aquí lo que decía: «Mi querido amigo, listo a partir para... etcétera, donde me quedo 3 semanas. Quiero decirte que... etcétera. Firmado 3 estrellas. Postdata. Hazme el placer de enviarme 2 docenas de lápices y de montar mis caballos lo más seguido que puedas. Sabes que ellos son tuyos y eso me obliga. Adiós, hasta pronto, Garnier». ¿Qué piensa que hizo Garnier? Se mostró contento y corrió a su vestido verde. No se mostró alegre, corrió a su vestido verde, es cierto, pero frunció las cejas. Sus manos se hundieron naturalmente en sus bolsillos como para desafiar la profundidad. Su mentón desapareció en su corbata, su llave en el bolsillo, y al momento que tiró su puerta, diciéndole a François de seguirle, el aria más salvaje brotó de sus labios entreabiertos. «Le ruego que se dé cuenta que no bromeo y que esta historia no es un cuento. Garnier sigue estando en la calle Poiré. Su familia es de Lons-le-Saulnier». Tan pronto como Garnier estuvo en casa de 3 estrellas, montó a caballo. Desde que estuvo a caballo fue al bosque, desde que fue al bosque buscó de lado a lado la belleza que había visto en Beaufés. Ella pasó enseguida cerca de él, muy lentamente y en auto descubierto. Él la miró varias veces, pero no la reconoció, teniendo en cuenta que ella había olvidado ponerse su vestido naranja y estaba con un abrigo acolchado azul. Ella tampoco lo reconoció porque él tenía siempre su vestido verde y considerando que el día anterior no le había prestado ninguna atención. Garnier, desde las 3 horas hasta las 5, no dejó de pelear de la manera más espantosa para descubrir un vestido naranja. Un aguacero ligero comenzó a caer. Los equipajes se amontonaban en la puerta Maillot. Los velos se bajaban. Las capotas de los autos se levantaban. Los caballeros ingleses abrían sus paraguas mientras que los franceses hacían silbar sus látigos contra el viento pesado y húmedo que desteñía sus bigotes rizados. Al momento en que Garnier, perdido en esta multitud, acababa de sonar los dedos para ir hacia la calle Poiré, un vestido del más bello naranja pasó delante de él como un destello. Garnier se detuvo en seco, es decir, quiso detenerse en seco, pero teniendo su caballo otra opinión, hubo entre ellos un pequeño reto. El caballo, acostumbrado a una mano firme, daba buenas razones para continuar su ruta, y Garnier estuvo a punto de rendirse, cayendo hacia atrás. No se empecinó y, levantando las guías, se fue como una línea en los pasos del vestido naranja. Muy pronto estuvo al lado del auto y de la puerta Maillot hasta la calle de Rivoli. Solo hubo ojeadas mortíferas y suspiros sigilosos. Garnier era pequeño y gordito, un inmenso bosque de cabellos negros. Él había merecido, a pesar de sus pretensiones byronianas, el apodo de verde rizado, mientras que el caballo de 3 estrellas pensaba en sus asuntos cuando caminaba. Garnier se dejaba ir muy cómodo. Su único vestido, por la costumbre que tenían de vivir juntos, había terminado por acomodarse a su talla. Además, la lluvia aumentaba el mérito de su diligencia. La dama naranja, por su parte, estaba seca y decidida. Ella era de la boca hasta las orejas y de la frente hasta el occipucio, bien hecha con una grande y bella talla, una de esas bellezas parisinas que tienen su brillo en el baile, y de las que alguien ha dicho que ellas debían ir a las Tullerías con un candelabro en la mano. Volvió a recordar a Garnier en el momento en que, entrando en su casa, su doncella le llevó sus pantuflas, y pensó en él hasta las 6:15 que fue a cenar a la ciudad.
de manera que 8 días consecutivos se pasaron de la siguiente manera. A las 4 de la tarde, Garnier montaba a caballo, iba al bosque, percibía a la dama naranja, trataba de que su caballo tomara un pequeño galope y escoltaba la calesa. La dama miraba a Garnier desde la puerta Maillot hasta la calle de Rivoli y pensaba en él poniéndose sus pantuflas hasta las 6:15, hora en que cenaba en la ciudad o en su casa. El 9º día cayó una lluvia torrencial. Ahí es donde yo esperaba a Garnier, pero nada de caballo ni de dama naranja. Un temblor mortal lo recorrió. Era la luna roja que comenzaba. La estufa, medio apagada de frío, sostuvo de nuevo la frente soñadora de Garnier. El vestido verde retomó su pose melancólica sobre la silla rota y el arma inofensiva fue mirada de través cada mañana y cada noche. Era necesario terminar y Garnier tomó una pluma y escribió: Madame, desde el largo tiempo que la sigo a todas partes, tal vez no me ha hecho el honor. De hecho, soy muy bueno al decirle lo que escribió, lo que todo el mundo escribe, lo que Adán escribía a Eva, lo que usted escribió ayer y lo que escribirá mañana. La dama naranja se emocionó, pidió la dirección de Garnier y le prohibió en su respuesta de pensar en ella más largamente. Garnier, lleno de la desesperanza más espantosa, pasó el resto del día bajo sus ventanas. Al caer la noche, habló una media hora con el conserje por falta de dinero, con la más grave cortesía. La doncella le entreabrió la puerta y, caminando sobre la pata del perrito, se precipitó a los pies de la bella Amélie. Garnier, como está dicho, comprendía la pasión descabellada, el amor dramático y cantidad de otras bellas cosas que están en nuestras costumbres. La dama lo despidió después de haber dejado besar su mano. Al día siguiente, contra toda espera, hizo un buen sol. Garnier, embriagado de languidez, envió una nota a la casa de la dama naranja pidiéndole una cita que le fue acordada. A las 4 horas montó a caballo. La cita era a las 9. La dama naranja apareció en el bosque. Sus ojos estaban medio cerrados para indicar la fatiga de una noche de remordimientos. Se había inclinado mucho más que de costumbre en el fondo de su auto, y lo poco de rojo que tenía puesto señalaba el temor y la esperanza. Sucedió que un grupo de jóvenes que la noche del día anterior se habían arrojado la dama naranja a la cabeza en una danza de 2 horas y media se detuvo alrededor de su auto. Ella había bailado como un ángel, su aderezo era el más delicioso del mundo y Garnier, soplando en sus dedos, sintió que tenía que pagar por sí mismo. Antes he dicho que 2 eventos, frívolos en apariencia y completamente debidos al azar, decidieron la suerte de Garnier. En ese momento, él había llegado a su más alto grado de felicidad. Su estrella estaba en su cenit. La de la dama naranja se acercaba brillando como un tembloroso planeta. Su ideal descendía a tierra y como el Teodoro de Lope de Vega, él estaba listo a alzar los brazos al cielo gritando: «Fortuna, mete un clavo de oro en los ejes de tu rueda, porque aquí debes detenerte». Él se apresuró hacia la dama naranja queriendo unirse al grupo que la felicitaba. Desafortunadamente, para apresurarse, clavó imprudentemente sus 2 espuelas en el vientre del caballo de 3 estrellas, que pensaba en sus cosas. Todavía hubo una pequeña disputa, pero esta vez las razones del caballo fueron tan buenas y llamativas que Garnier, convencido, cayó de cabeza sin lastimarse. Yo dije que esta historia es verdadera. Dije la casa de Garnier. La verdad me obliga a añadir que el auto continuó su marcha y que por la noche, cuando Garnier, en el último exceso de la alegría, se fue al hotel de la dama naranja, encontró la puerta cerrada. La dama se había burlado del pobre muchacho o su desafortunada caída la había asqueado. Es cierto que nada había motivado ese accidente, pero si ella hubiese conocido a Garnier, habría sabido que muy raramente los innombrables accidentes que le ocurrían estaban motivados. El azar, ese dios de los audaces, parecía hacer jugar sin cesar alrededor suyo, como tantos duendes llenos de malicia, los reveses más irónicos. Cito un ejemplo. Un día, escribiendo una carta, Garnier dejó caer su pluma y le caminó encima.
Tomó una nueva y se cortó el dedo tallándola. Abrió un cajón para tomar tafetán de Inglaterra. El cajón se atoró. Y después, cediendo de un golpe con violencia, regó toda su tinta roja sobre su provisión de papel blanco. La tinta se expandía cada vez más y, dividiéndose en miles canales, dibujaba arabescos que amenazaban de extenderse hasta su pantalón nuevo. Sin embargo, Garnier, su pluma entre los dientes, no se atrevió a tocar nada con sus dedos ensangrentados. Dio un gran golpe de codo al cajón y en el dolor que le causó la llave que había golpeado, dio un salto hacia atrás. Su silla perdió las 4 patas y entonces su biombo, colocado detrás de él, perdió el equilibrio y abatiéndose con una majestuosa lentitud, cubrió con sus alas desplegadas la mesa, la silla, la vela y Garnier. Esto puede que parezca pueril al lector. Estaban allí, sin embargo, las mayores desgracias de Garnier. Pero, como su vida estaba tejida de ellas, sus más mínimas molestias se sucedían así implacablemente y terminaban como muchas gotas de agua por componer un torrente implacable sobre el cual Garnier se debatía en vano en la más espantosa desesperanza. Consumiéndose de vergüenza y de rabia, él no podía concebir cómo una caída de caballo en un callejón arenoso podía ser suficiente para hacerle perder un corazón de mujer. Juró no ir más al bosque, de no ver más a Amélie, y su burbuja de jabón perforada por un alfiler que le llenó el cerebro de gas mefítico evaporándose en el aire. Sin embargo, no me hice el más pequeño mal, se decía una mañana, mirando en un espejo su cara rubicunda, cubierta con largos tajos de cuchilla de afeitar. El pobre diablo no pensaba que precisamente ahí estaba el mal. Si se hubiese hundido solamente una costilla, todo estaba salvado, y las lágrimas más tiernas, los mejores bálsamos, habrían corrido esa noche sobre su herida. Entonces habría podido, como Catón el anciano, destrozar el aparato sangriento y morir por la que amaba. Pero se había levantado enseguida y creyó hacerlo bien, recibiendo con una sonrisa el cruel insulto del destino. La más negra melancolía lo invadió. Nunca había estado más completamente Byron. Por primera vez en su vida tenía el derecho de odiar la especie humana. Renunció al mundo y escribió con mano firme sobre la primera hoja de una bella resma de papel blanco el título de una novela por epístolas con este epígrafe: Fragilidad, tu nombre es mujer. Pero la dama naranja tenía por marido al más singular de los hombres. Era un grueso barril de cerveza espumosa. Su nariz solo era comparable con la trompeta del juicio final. Todo lo que hacía y decía parecía el ruido de una carreta. Si alguna vez había tenido la idea de esconderse en el apartamento de su mujer para sorprender alguna intriga, seguramente lo habría tomado de repente, como en la canción italiana, un espantoso estornudo. Pero jamás tuvo una idea parecida. Entre 2 surcos profundos su vida se deslizaba suavemente, levantada aquí y allá por las sacudidas de su risa. Después de 15 años de matrimonio, regularmente se había apasionado por todos los adoradores de su mujer. Solo había visto a Garnier 1 o 2 veces, pero esa irresistible simpatía no perdió su efecto y tan pronto como organizó para la primavera sus cenas periódicas en la campaña, fue necesario, bueno o malo, que su nuevo conocido estuviese allí. Paseándome un día a esta época, en el jardín de ese valiente hombre con mi amigo Garnier, le hacía notar cómo la felicidad depende aquí abajo de poca cosa. ¿Qué habría pasado el 27 de julio si hubiese caído una lluvia torrencial? ¿Qué sería del universo si Brutus, en los idus de marzo, hubiese tragado, como Anacreón, un grano de uva al revés? ¿Qué haría usted mismo si ganara la lotería? Garnier, que no apostaba a la lotería, negaba positivamente la cosa. Él detestaba la literatura filosófica y había persistido toda su vida en rendirle con confianza a ese mismo azar que lo mistificaba tan asiduamente. Elevó los ojos al cielo. Desafortunadamente, su brillante estrella había desaparecido. El planeta de la Dama Naranja brillaba solitario y orgulloso en un éter sin nubes. Un ligero soplo de viento hizo temblar las hojas y un suave vapor, deslizando sobre las colinas lejanas, se levantó de súbito del horizonte.
Montó silenciosamente hacia la Vía Láctea y entonces, engrosándose más y más, se detuvo como un incierto de su marcha. Los ruiseñores cantaban en el borde de la fuente de agua, las plantas florecían bajo el rocío. Un ruido sordo y lejano anunció que el aire se cargaba de electricidad. Entonces la nube bajó sobre la tierra y, como por un resorte mágico, extendió dos alas oscuras de oriente a occidente. Una débil fisura parecida a una asesina que solo se le permite ver la inmensidad. El planeta de la Dama Naranja brillaba ahí lleno de audacia. Como una flecha lanzada por un arco mongol, sus rayos acerados trazaban del cielo a la tierra una hipérbole de fuego. Pero fue en vano que luchara contra la tormenta, y la nube estalló de repente con un choque terrible, lo devoró y aniquiló. La lluvia nos había obligado a volver al salón y pronto nos sentamos a la mesa. Garnier, no pudiendo curar su fatal amor, no dejó de hacer la figura más estúpida por todas partes donde se mostraba. La Dama Naranja lo desdeñó completamente. Jamás ella había estado tan a la moda. Todo ese día él, que nunca había estado sujeto a tantas burlas y molestias tan crueles. La ironía es una figura retórica que cuando no se usa demasiado tiene un gran efecto, lo que llevó a la bella Amélie a reír en exceso porque tenía los dientes muy bellos. A cada palabra picante que salía de sus labios, por encima del ruido de la vajilla y el pataleo de los lacayos, graznaba la alegría ruidosa del anfitrión. Al principio, Garnier se mostró poco sensible a todo lo que pasaba a su alrededor, mientras se tambaleaba cerca de la mesa, y caminando sobre su servilleta se conformaba escrupulosamente a sus costumbres devoradoras. La cabeza inclinada sobre su plato, nunca dejó al maître d'hôtel tocar en vano en su recorrido, su melena cruzada, y si por casualidad escuchaba una palabra de la conversación, simplemente se balanceaba a derecha e izquierda, mirando a sus vecinos con aire inquieto. Llegado el postre, dos autores románticos y un teniente de húsares diciendo tonterías, el cura del pueblo bajó la cabeza y vio delante de él un tazón de agua tibia, del que ignoraba completamente el uso. Era la primera vez que salía de su presbiterio para cenar en el castillo y después de vacilar algunos momentos decidió tomarse valerosamente por cortesía la desabrida poción. La Dama Naranja se dio cuenta y, encantada de esta aventura, fijó sus grandes ojos sobre Garnier, esperando que él hiciera lo mismo. Garnier era la más distraída criatura del mundo. A veces uno lo encontraba sin sombrero, y todas las veces que iba cargado en la calle con un paquete suficientemente grande para obligarlo a tomar un auto, olvidaba infaliblemente en el mismo lo que lo había obligado a tomarlo. El cura no se tomó el tazón, pero estuvo a punto de hacerlo y se detuvo para dejarlo caer suavemente sobre las rodillas de su vecina. La Dama Naranja no pudo aguantar y, para sofocar un estallido de risa, mordió precipitadamente una almendra que tomó por una almendra garrapiñada. No sé muy bien qué pasó, y si la almendra era una nuez, pero el hecho es que se rompió un diente del medio que cayó en su plato, y el sirviente que estaba detrás lo levantó enseguida. Amélie no lanzó ni un grito, puso el codo sobre la mesa y miró a su alrededor para saber si alguien se había dado cuenta. Todo el mundo lo había visto claramente, todas las miradas estaban sobre ella, y los más caritativos de los invitados no dejaron de desgañitarse gritando: «Imposible de volverse a poner el diente. La señora tal tiene un diente postizo». Ya escuchaba a ella murmurar, su belleza estaba perdida, su reino había pasado. Garnier la devoraba con los ojos, cómo la compadecía sinceramente, él que esa fatal belleza había reducido a la desesperanza. Como él caería del caballo 8 días seguidos, todas las mañanas y todas las noches, delante de la ciudad y la campaña, para volver a colocar en esa boca adorada la perla que se había caído. Cómo sufría por ella, cómo gruesas lágrimas rodaban de sus ojos, cómo la siguió tristemente cuando tomó su chal y su sombrero y huyó al jardín para llorar. Amélie estaba desesperada, su estrella había caído en la inmensidad. De tanto placer y orgullo solo le quedaba la lástima del mundo
y 40 años a vivir con un diente menos. La bella Amélie tomó a Garnier como amante y se fue con él a Italia. Las últimas cartas de Milán anunciaban que su diente había sido reemplazado perfectamente y que odiaba las nueces. Fin.